El día que aquí estuvo Pedro Sánchez yo le pregunté por qué nos ha metido tanto, presidente. Sí. Y a usted le molestó mucho. Completamente, claro. Muchísimo. Me pareció... Y entonces me... Pero puedo opinar así, ¿no? Por supuesto que puede opinar, faltaría más. Desde el respeto, por supuesto. Afortunadamente tenemos una democracia donde es compatible la discrepancia máxima, el respeto e incluso los afectos. Sin duda ninguna. Y entonces usted me envió a un embajador a decirme, el presidente Zapatero dice que no quieres verle ni en pintura, que nunca le llevas a tu programa. Yo le recordé a su embajador que ya que había estado aquí 2 veces usted ya en este programa. Uno, el que vino a apoyar la candidatura de Susana Díaz en contra de la de Pedro Sánchez, año 2017, y otro en el 2019, que vino porque pidió replicar a un artículo de Rubén Amón, y que por tanto yo había estado. Luego le expliqué a su embajador que cada uno aquí tiene sus criterios, pero yo creo que en campaña electoral a quien hay que entrevistar es a los candidatos a Cortes, no a los expresidentes de gobierno. A usted no sé si le molestó o qué, que no le convocara, pero hombre, bueno, por favor. Bueno, a mí me consta... Solo tuve 23 entrevistas que me solicitaron en la campaña, pero no... No sé, a mí me consta que usted luego fue poniéndome a mí como un trapo por ahí, diciendo que si era un cobarde, que no me atrevía a entrevistarle y no sé cuántas cosas más. Digo, pero ¿qué cosas le constan? ¿Qué cosas me constan? Sí, pero le aseguro que me constan. Pero ¿qué cosas le constan? Entonces yo decía, ¿cómo es posible el talante del presidente Zapatero dónde ha quedado? Pues usted lo ve aquí. Yo, la primera vez que me ha llamado he venido y con el respeto, como siempre. Es decir, si yo puedo, como es lógico, sí, me sorprendió porque en la campaña electoral me pidieron entrevistas todos los medios de comunicación. Ya digo que cada uno tiene su criterio. Exactamente. También estuvo Aznar en algunas entrevistas, yo aquí no le convoqué, ni a Rajoy, ¿se da usted cuenta? Usted tiene su criterio y yo el mío. Pues esa es la democracia. Pues eso. Y nos respetamos. Exactamente, claro que nos respetamos. Pues eso, entonces... Pues entiéndame que no es un acto de cobardía no convocarle en una campaña electoral, es un criterio periodístico. Pero bueno, es verdad que usted... No sé si pude comentarle una broma, hombre, obviamente, ¿no? Es decir, una broma, ¿cómo no? No sé, fíjese, o sea, si usted lo dice, yo no voy a poner en duda su palabra, pero si usted lo dice, es una broma, cualquiera que me conoce lo sabe. Hoy vamos a revivir uno de esos momentos que hacen historia en la radio española. Un instante en el que las palabras se convierten en armas y la tensión se puede cortar con un cuchillo. Pero antes, gracias por estar aquí una vez más. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este espacio de análisis sin filtros. Si valoras que te traigamos la verdad sin maquillaje, dale a me gusta y suscríbete para que no te pierdas ni un solo capítulo. Imagínate la escena. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, frente a Carlos Alsina, uno de los periodistas más incisivos del país. Un cara a cara que empezó hablando de la amnistía, pero que terminó destapando contradicciones, viejas heridas y silencios incómodos. Y créeme, lo más fuerte no fue lo que dijo, sino lo que no pudo contestar. Alsina no vino a regalar oídos, vino con documentos, fechas y declaraciones pasadas listas para contrastar. Y Zapatero, lejos de mostrarse incómodo, intentó escabullirse con argumentos que parecían resbalar en la lógica. Pero como vas a ver, en esta entrevista hubo un punto de no retorno. Ese momento en el que el entrevistado se da cuenta de que ya no hay salida limpia. Lo que ocurrió después no solo dejó en evidencia una postura política, sino que desató una tormenta en redes sociales y en la opinión pública. Y sí, lo vamos a analizar paso a paso, porque lo que parecía una simple conversación, en realidad fue una radiografía cruda del juego político en España. La entrevista arrancó con un dardo directo. Alsina recordó que, hasta el 23 de julio, Pedro Sánchez había dicho que la amnistía era imposible e inconstitucional. No había matices, no había interpretaciones, imposible e inconstitucional. Zapatero, sin perder la calma, intentó matizar, que no se refería a cualquier amnistía, sino a la que habían propuesto los independentistas en su momento, que una amnistía, como figura excepcional, podía justificarse si estaba bien motivada y respaldada. Pero aquí llega la primera grieta. Alsina no se quedó en la superficie y contraatacó con un hecho incontestable. Presidente, el 23 de julio, Sánchez no quería amnistiar a nadie. Es más, afirmaba que Puigdemont debía rendir cuentas ante la justicia. Ese recordatorio dejó a Zapatero en una posición incómoda, porque apenas segundos después, Alsina sacó otra pieza del rompecabezas: los indultos. Sí, Sánchez había indultado, pero como rezaba el propio informe del entonces ministro Campo, un indulto no es una amnistía. Y ahí vino la frase que heló el aire en el estudio: la amnistía es inconstitucional. Zapatero reaccionó al instante: no, la amnistía no es inconstitucional. Pero Alsina, implacable, le devolvió el balón: dígaselo a Sánchez, no a mí. Fue el primer momento en que la conversación dejó de ser una entrevista y se convirtió en un pulso verbal.
El periodista no solo cuestionaba el argumento, sino la coherencia del propio relato político del expresidente. Y lo más interesante es que esta fue apenas la apertura del duelo, porque lo que venía después no solo remeció la memoria de los oyentes, sino que abrió heridas políticas que Zapatero creía cerradas. Si el primer choque fue sobre la amnistía, el segundo llegó cargado de historia y de memoria política. Alsina, con ese tono sereno que esconde una precisión quirúrgica, llevó la conversación al Estatuto de Cataluña y a la sentencia del Tribunal Constitucional. Recordó, con fechas y declaraciones, que tras la sentencia, el primer mensaje oficial desde la Moncloa fue que Zapatero estaba contento y satisfecho. Pero Zapatero rápido trató de corregir el relato. No es cierto, lo primero que dije fue que estaba en desacuerdo con la sentencia. Alsina, sin levantar la voz, clavó la réplica. Presidente, eso que acaba de decir es un fake. En ese instante, el estudio quedó envuelto en una tensión densa, porque el periodista no solo contradecía al invitado, sino que lo hacía señalando que la verdad estaba en las hemerotecas, no en la memoria selectiva. Y aquí se dio otro momento clave. Zapatero insistió en que había matices que había expresado desacuerdo después, pero Alsina le recordó que en público lo primero que transmitió su gobierno fue satisfacción por la sentencia. Un intercambio breve pero demoledor, porque dejaba en el aire una pregunta incómoda. ¿Cambian los políticos de versión con el tiempo o simplemente recuerdan lo que más les conviene? El oyente, en ese momento, ya no era un simple espectador. Era un testigo que podía comparar versiones y sacar su propio veredicto. Y eso, en un duelo de palabras, es más peligroso que cualquier ataque frontal. Pero lo que vendría después no sería un repaso histórico, sino una embestida directa hacia uno de los temas más espinosos para Zapatero, un terreno donde, cada vez que pisa, la polémica explota. Si hasta aquí el debate había sido intenso, lo que vino después fue dinamita pura. Alsina, sin aviso previo, giró la conversación hacia un terreno que Zapatero evita siempre que puede: su relación con el régimen de Nicolás Maduro y su papel como mediador en Venezuela. Con la misma calma con la que un cirujano hace su primera incisión, el periodista le recordó sus declaraciones pasadas sobre el país sudamericano y cómo, en varias ocasiones, había minimizado o relativizado las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Zapatero, visiblemente más serio, intentó esquivar el tema, alegando matices diplomáticos y la importancia del diálogo. Pero Alsina no compró la narrativa. Directo y sin titubeos, le planteó la gran pregunta que miles de oyentes tenían en mente. ¿Por qué siempre que le mencionan a Venezuela, usted se va por la tangente? El silencio que siguió no fue de reflexión, fue de incomodidad. Y es que, en el espacio público, los silencios también hablan. En este caso, gritaban. La imagen de un expresidente que antes llenaba platós con discursos de paz y democracia se contradecía con su reticencia a condenar abiertamente a una dictadura que pisotea libertades. Ese momento fue un golpe más duro que cualquier dato o cifra, porque no se trataba ya de un debate sobre leyes o reformas, sino de un dilema moral. ¿Puede un líder democrático callar ante los abusos de un régimen autoritario sin perder credibilidad? Y aunque Zapatero trató de volver al terreno de la política española, el eco de la pregunta quedó flotando, incómodo, como un juicio pendiente en la mente de cada oyente. Cuando parecía que Alsina podía bajar el ritmo y despedir la entrevista con cortesía, decidió hacer una última jugada: recuperar la esencia de toda la conversación. No se trataba solo de amnistía, ni del estatuto, ni siquiera de Venezuela. Se trataba de coherencia. En su despedida, el periodista, sin levantar la voz ni usar adjetivos, dejó caer la idea que flotaba en el ambiente desde el primer minuto: que la política española, en demasiadas ocasiones, vive atrapada entre lo que se dice hoy, lo que se dijo ayer y lo que conviene recordar mañana. Zapatero, con su sonrisa diplomática, agradeció la conversación, pero para el oyente, la sensación era distinta. Lo que había presenciado no era un simple intercambio de opiniones, sino un combate donde cada palabra pesaba como una prueba. En ese ring, la hemeroteca fue el rival más duro del expresidente. Las redes sociales hicieron el resto. Fragmentos de la entrevista circulando, titulares
titulares incendiarios y un debate encendido sobre si Zapatero había salido fortalecido o, por el contrario, había quedado expuesto. La moraleja es sencilla pero contundente. En política, el pasado no se borra, y en tiempos de redes, cualquier contradicción puede convertirse en un eco que no deja de resonar. Así terminó un duelo que, más allá de ideologías, demostró que cuando un periodista se arma de datos y determinación, ningún poder político está a salvo de ser cuestionado. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre pide su turno para hablar. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo análisis, donde volveremos a poner bajo la lupa las historias que otros prefieren dejar en la sombra.